Buenas noches, amigos míos. Esta noche hablaremos sobre un tema que, como fanático del horror, seguramente pasó por tu mente cuando se anunció la pandemia mundial que estamos viviendo actualmente gracias al COVID-19. Estoy hablando de los zombies, los muertos vivientes, los caminantes o como quieran llamarlos. Aquellos seres que consisten en cadáveres reanimados por un virus o por brujería que camina con un único propósito: comer e infectar otros humanos con su enfermedad. La verdad es que el coronavirus no reanima a los muertos, y la pandemia que vivimos, si bien es terrible y desoladora, es bastante aburrida comparada con lo que vemos en historias como The Walking Dead, Zombieland y otras por el estilo. Pero aprovechemos que estamos en casa para investigar sobre el fenómeno de los zombies, pues hay muchos estudiosos que afirman que es posible crear muertos vivientes, y si esto es verdad, los zombies de la vida real son mucho más terroríficos que los que vemos en la ficción. Antes de empezar, quiero recomendarles un pequeño cómic sobre zombies y el coronavirus que subí a mi cuenta de Instagram. Te dejo el link en la descripción si deseas verlo. Ahora sí, comencemos. Los zombies, de acuerdo al libro de Alfred Metraux de 1959 titulado Voodoo, son personas cuya muerte ha sido debidamente registrada y cuyo entierro ha sido presenciado, y sin embargo son halladas años después en un estado que se encuentra al borde de la idiotez. Como ves, debo pedirte que te olvides de todo lo que has visto en películas, series, libros y cómics. Los zombies no funcionan igual en la vida real, no son reanimados inmediatamente, como pasa en la cultura pop, y contrariamente de lo que hayas visto en cualquier historia de ficción, los zombies no son productos de una enfermedad o un virus, sino de algo mucho peor. Según este autor, en Puerto Príncipe son extremadamente pocas las personas que no creen en estas historias macabras sobre brujería. No obstante, a pesar de los detractores de estas creencias, hay muchas pruebas que se han recopilado a través de los años que prueban que los zombies son reales en Haití. Los muertos vivientes disfrutan de una presencia real en Haití. Cada año se reportan varios casos nuevos de zombies descubiertos entre la población. Nuevamente, las apariencias engañan, pero esta vez, la realidad acaba convertida en un territorio más tétrico que la ficción. En 1997, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un artículo firmado por el profesor Roland Littlewood, del Departamento de Antropología y Psiquiatría del University College London, y por Chavanet Dujon, médico de la Policía Clínica Médica en Puerto Príncipe. Ambos investigadores habían localizado a varios zombies en la isla y los habían estudiado. En concreto, se trataba de 3 personas identificadas después de fallecer como muertos vivientes por sus allegados y familiares. La denominada F.I. era una mujer de 30 años, difunta tras sufrir una corta enfermedad. Había sido enterrada junto a su casa, pero al cabo de 3 años se le vio en estado zombie paseando cerca de la aldea y fue acogida por la familia. La segunda persona, una joven fallecida a los 18 años tras una breve enfermedad. Esta segunda mujer, denominada como W.D., murió con 18 años después de que sus ojos se volvieran amarillos y su cuerpo se hinchara. Terminó sepultada en la tumba familiar, pero 8 años más tarde alguien la identificó como zombie mientras asistía a una pelea de gallos. Por último, ya habían pasado 13 años desde la muerte de otra mujer llamada M.M., cuando la observaron caminar vacilante en el mercado de la ciudad. Una de las primeras en registrar un hecho relacionado con los zombies en Haití fue Zora Neale Hurston, una extranjera, en octubre de 1936. Según relató Hurston, una mujer desnuda deambulaba en el Artibonite Valley. Su nombre era Felicia Felix Mentor, y había fallecido a la edad de 29 años y había sido enterrada. Después de encontrarla, fue internada en un hospital de Joneves, a donde Zora fue a visitarla después de unos días. La describió con un gesto en blanco y mirada muerta, con párpados de color blanco como si hubieran sido quemados por ácido. De acuerdo con Zora Hurston, las personas en Haití son zombificadas si traicionan los secretos de las sociedades ocultas del país. Estas acusaciones serían confirmadas años después por otros investigadores.
Franz Alex Lubin, en su trabajo de campo The Process of Zombification in Haiti, 2016, defiende la realidad del fenómeno, aunque mostrando su auténtico rostro. Un lado oscuro que tendría más que ver con el crimen organizado que con cuestiones sobrenaturales. Y es que, según Lubin, en Haití existen dos tipos de justicias, la oficial y la zombie. La segunda es muy antigua y opera como sistema de represalia entre las sociedades secretas del país. Estas, muy extendidas, funcionan a modo de contrapoder en la sombra. Están bastante jerarquizadas e incluso federadas, y sus mandos ordenan ejecutar la zombificación como castigo contra aquellos que no actuaron conforme a lo esperado. Sacudido por dictaduras, extrema pobreza y cataclismos naturales, la justicia institucional propia del Estado de Derecho brilla por su ausencia en muchos rincones de Haití. Así que ese hueco ha sido ocupado por la justicia clandestina zombie en el marco del vudú, declarada religión oficial en 1987. El brujo, o Bokor, se convierte entonces en un sicario del jefe de la sociedad secreta y a través del vudú y el diestro manejo de toxinas naturales efectúa una puesta en escena que inspira temor popular. El Bokor sería capaz de emplear sustancias químicas extraídas del rico ecosistema haitiano para dejar en estado letárgico a un individuo, hacerlo pasar por fallecido y luego reanimarlo en condiciones mermadas psicológicamente para dominar su voluntad de por vida. El autor Metro cuenta también una historia que involucra a dos miembros de la alta sociedad haitiana que le fue relatada a él de primera mano. Después de que el auto de uno de ellos se descompusiera, fue invitado a quedarse en casa de un hombrecillo de barba blanca, un Ougan o Budún, sacerdote del rito vudú. Charlando con el sacerdote, el hombre dejó claro su escepticismo respecto al Wanga, un hechizo mágico, por lo que el sacerdote le preguntó si conocía a un tal M. Celestine. El hombre le dijo que sí lo conocía. De hecho, había sido uno de sus amigos más cercanos. El sacerdote golpeó el suelo con su látigo, y para el terror de su invitado, el mismo Celestine, que había muerto 6 meses antes, entró a la habitación, pero lucía diferente, en el estado de idiotez que mencionamos antes, con la mirada perdida y como si no estuviera ahí del todo. El zombi estiró su mano para que el invitado le diera su vaso, y cuando éste estaba a punto de entregárselo, el sacerdote lo detuvo y le dijo que era muy peligroso recibir o darle a un muerto cualquier cosa de mano propia. Cuando el hombre le pidió una explicación al brujo, este le explicó que Celestine, su amigo, había muerto debido a un conjuro y que el brujo que lo había matado se lo había vendido a él por $12. Podemos deducir pues, según estos dos testimonios, que la zombificación no es ningún mito, sino una realidad, o al menos lo es en Haití, y consiste simplemente en levantar a un muerto de su tumba por medio de conjuros y toxinas naturales que los sacerdotes del rito vudú saben manejar a la perfección. Sin embargo, estos procedimientos no datan de tiempos modernos, sino que se remontan hasta 1697, cuando los españoles cedieron el territorio de Haití a los franceses. Estos últimos usaron a los locales como esclavos durante siglos. Aunque existían castigos terribles para los esclavos que intentaran escapar, entre ellos colgarlos de las orejas de un árbol, llenarles el ano de pólvora y encenderla, o dejar que las hormigas los comieran vivos, muchos de ellos escapaban y los que lo lograban se internaban en las montañas para ocultarse. En la década de 1740, un esclavo de nombre Macandal logró huir a las montañas y formó una pequeña comuna de otros esclavos fugitivos. Para vengarse de los franceses, los enseñó a envenenar el ganado y posteriormente envenenaron masivamente a los colonos franceses. Se dice que el veneno que utilizó para estos últimos fue el veneno que provoca que un zombie se levante de la muerte. Según estudios sacados a la luz por el antropólogo Wade Davis, afirman que el proceso de zombificación se lleva a cabo por medio de un proceso que involucra venenos conocidos por el hombre, especialmente el veneno del pez globo. Davis se vio involucrado en el estudio de los ritos haitianos cuando supo de un par de casos recientes que lo convenció por completo de que la zombificación, lejos de ser un mito, era una realidad. El más destacable fue el de un hombre llamado Clairvius Narcisse, de unos 40 años de edad, quien fue internado en el hospital Albert Schweitzer con una fiebre muy alta en 1962. 2 días después, el hombre falleció y fue enterrado. Sin embargo, 18 años después, en 1980, Clairvius, el hombre que había muerto, llegó caminando a la casa de su hermana Angelina, quien, sorprendida y asustada, confirmó que se trataba de su hermano fallecido. Clairvius le explicó que fue zombificado por órdenes de otro de sus hermanos, quien acababa de fallecer.
Una vez sacado de su tumba, Clavius fue llevado a una granja a trabajar junto con otros zombies. Sin embargo, el capataz y cuidador de aquellos zombies había sido asesinado y Clavius y los demás zombies huyeron del lugar, por lo que el protagonista de esta historia había deambulado por el país durante 16 años. No fue hasta que se enteró de la muerte de su hermano que decidió volver con Angeline, la tercera hermana. La identidad de Clavius Narcisse fue confirmada por la BBC e incluso hicieron un pequeño programa al respecto de su caso. En el mismo año de 1980, un grupo de zombies fue encontrado deambulando en el norte del país, confirmando así la historia de Narcisse acerca del escape de la granja. Los estudios de Davis lo llevaron a investigar el Datura stramonium, conocido en América como Jimson Weed y en Haití como pepino zombie. Otros ingredientes relacionados con el proceso de la zombificación fue un sapo altamente venenoso, el Bufo marinus, así como 2 tipos de pez globo. Ambos están llenos de una neurotoxina llamada tetrodotoxina, cuya dosis fatal podría contenerse en la cabeza de un alfiler. En su libro La serpiente y el arco iris, Davis deja claro que después de numerosas entrevistas con brujos y tras haber presenciado varias ceremonias, puede concluir que, tras desenterrar el cadáver de un sujeto, este es administrado con el veneno en cuestión, pero la fórmula es tan importante como las habilidades del brujo para que el zombie se levante de su tumba. Si uno de los 2 elementos falta, entonces el proceso de zombificación no funcionará. Sus teorías respecto a toxinas que afectan al cerebro directamente para crear zombies fueron confirmadas en 1984 por un programa de la BBC desarrollado por John Tusa. Sin embargo, debido a la secrecía que envuelve a las religiones haitianas, hoy día seguimos sin comprender por completo el proceso de la zombificación. En 2017 comenzó a redactarse el nuevo Código Penal para el país de Haití, y el asunto de los zombies trató de incluirse en el mismo para proteger a las víctimas y castigar a los instigadores. Pero entre los propios miembros de la comisión senatorial abundaron las confusiones y los prejuicios. Uno de los principales activistas y defensor de los zombies en Haití es el abogado Emmanuel Janty, quien lleva años intentando cambiar el marco jurídico de Haití. Denuncia que resulta muy fácil declarar a alguien muerto. Basta con 2 testigos, y es que en ese país hay solo 2 médicos forenses para 10 millones de habitantes. Así que una defunción no requiere examen médico, lo que permite todo tipo de abusos y márgenes para esclavizar o zombificar sujetos y extender así la leyenda zombie en la isla. De hecho, 2 parientes pueden deshacerse de un familiar molesto con la ayuda de un bokor que lo zombifica, y todo esto amparado por la ley que consideraría a la víctima como fallecida. Estos agujeros legales y administrativos dan oxígeno al imaginario de los muertos vivientes en el país y continuarán preservando su misterio durante mucho tiempo más si nadie le pone remedio. Así, los muertos continúan caminando entre los vivos, aunque solo se trata de personas que están bajo el influjo de varias toxinas formadas por un brujo. Aunque el gobierno haitiano no tenga acciones legales contra los zombies, algo muy curioso es que en 2011 se desclasificó un documento del Pentágono de Estados Unidos llamado Con-Plan 8888. Este es un plan de acción ante una invasión zombie. ¿Tú qué piensas? ¿Los zombies son una realidad que los gobiernos del mundo consideran una amenaza latente? ¿Crees que George A. Romero y otros autores como Robert Kirkman hayan sabido sobre la parte real de los zombies? Déjame saber tu opinión al respecto abajo en los comentarios. Sígueme en mi cuenta de Instagram, @elgrimorioderix, cuyo link hallarás debajo en la descripción. Esto fue El Grimorio de Rix y el misterio de los zombies en Haití. Nos vemos en la oscuridad.